corto, con un video para ver un poquito lo que es esto de los pensamientos, ¿ya? Y cómo nos influyen a cada uno de nosotros en la forma de percibir la realidad y en la forma de, de interpretarla, y que a su vez esto cómo nos va a dar lugar a tomar decisiones. Como habíamos indicado en la anterior clase, a veces nos llenamos de estereotipos, nos llenamos de prejuicios a lo largo del desarrollo de nuestra vida, de nuestra crianza, del estilo de crianza que podamos tener y demás cosas, de las personas con las que nosotros nos relacionamos, quiera o no, van formando un perfil en nuestra persona, ¿verdad? Y de esa persona auténtica que deberíamos ser, ¿verdad? Con nuestros propios valores y decisiones, llenamos a ser personas inauténticas porque decidimos en función de los demás. Y esto no se refiere a que no es empatía, sino que muchas veces somos permeados por las decisiones y las perspectivas de los demás. Y eso va a hacer que tomemos decisiones y que percibamos la realidad de determinada manera. Ya ahora vamos a ver un cortito que ya lo han debido ver en diferentes situaciones en la red. Es conocido, pero nos va a dejar una enseñanza ya desde esta óptica que hemos estado aprendiendo. Ya empecemos. ¿Se logra escuchar? Si me... ¿Se logra escuchar el video? Ya, Sí, Lisa, perfecto. está bien, Lisa. Gracias.
Les hago las mismas preguntas. ¿Cuándo es que has sentido estas emociones anteriormente? ¿Has vivido alguna situación así que te hayan querido dominar esas emociones? ¿Que hayan querido tomar el control de tus acciones? Porque es lo que estaba sucediendo en el caso, ¿verdad? ¿Qué pensamiento habrá habido en la niña para no querer a su hermana? A ver, ¿quién puede compartir? Identifiquemos primero qué pensamiento se ha gestado en esta niña. ¿Alguien? Si reproducimos el video nuevamente, ya Ana se ha animado. Dale, Anita. Sí, Licen, buenas noches. Bueno, desde el principio, ¿no? Se ve que la emoción clave que la chiquita está sintiendo es envidia, ¿no? Por la hermana. Sí, muy Y bien. aparte de eso es que se desencadenan todas estas otras emociones, ¿no? Que están relacionadas, el odio, la frustración, la impotencia, y etcétera. Sí, muy bien. Vamos a revisar en base al ciclo que hemos identificado en la anterior clase, que esto nos tiene que ayudar a identificar en nuestras propias emociones y cuando estemos trabajando también identificar las demás emociones de las otras personas para que podamos colaborarlas. Entonces veamos el ciclo y con el mismo ciclo vamos a ir eh, analizando este video que es muy interesante porque todos pasamos por ese tipo de reacciones, ¿verdad? A ver, aquí dice el poder de nuestros pensamientos transformando emociones y comportamientos, porque hemos dicho que todo van a ser a partir de un pensamiento, de una creencia, de una idea que nosotros tenemos, y esta idea va a gestar una emoción, puede ser positiva, negativa, y esto va a dar lugar a un comportamiento, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser constructivo, puede ser destructivo. Y dice, ¿qué opinas? Lo que pensamos puede influenciar cómo percibimos finalmente, cómo sentimos lo que estamos pensando. Así es, la niña, yo creo que el pensamiento principal de esta niña, mi hermana es mejor que yo. ¿Verdad? Mi hermana, yo no soy igual a mi hermana, nunca alcanzaré a ser como mi hermana. Y era una comparación que la niña se hacía porque ella solamente recibía sus botones de sigue adelante, pero la otra niña, la hermana mayor, tenía trofeos, tenía primeros lugares. Y es a partir de ese pensamiento, mi hermana es mejor que yo, y que se produce una envidia. Y esa envidia va asociada con rabia, con frustración, con odio, resentimiento. Y estas emociones a su vez van a ir alimentando este pensamiento, haciéndolo mucho más nocivo. Se convierte en acto cuando la niña va y escribe en su cuaderno, odio a mi hermana, ¿verdad? Odio a mi hermana. Y si podemos echarle un vistazo al diario, decía muchas cosas sobre su hermana, ¿no? No la quería en verdad por tanta envidia que tenía. Entonces, ahí descubrimos el ciclo, ¿verdad? El pensamiento da lugar a una emoción y esta emoción toma el control. Recuerden que las emociones no son permanentes. Ya esto se lleva a un plano de racionalización que es un sentimiento de odio. Pero esta emoción actúa pues descontroladamente en un tiempo específico. Ver el botón verde y en relación a todas las copas y medallas que tiene la hermana ha hecho que emerja así como leche hirviendo, derramándose de, del envase, de la olla donde estabas haciendo hervir. Así ha desbordado la emoción de esta niña, ¿verdad? Así ha desbordado sin poder controlarla, hasta el punto que ese sentimiento, ese odio que sentía hacia su hermana, porque ya era algo racionalizado, quería controlar sus acciones de esta niña para hacerle daño a su hermanita. Entonces, es muy importante identificar esto.
¿ya? ¿Cuál es el pensamiento? A veces directamente nos vamos a las emociones, pero si trabajamos nosotros, ya sea estás entrenando y ves frustración en tu participante, en tu alumno, o estás enseñando un instrumento de música, o estás enseñando en aula, o estás trabajando con diferentes chicos en el campo psicológico, en trabajo social, están trabajando con familias y ustedes ven una emoción que emerge en medio de una actividad, ¡ay! Rabia, frustración, euforia, risa nerviosa, etcétera, esas emociones que naturalmente se van a expresar en actos también. Entonces tú tienes que preguntarte si son emociones negativas, comportamientos negativos que se están manifestando, ¿qué es lo que ha dado lugar a eso? Y ahí tienes que ir a la raíz, que es el pensamiento. No trabajamos sobre los comportamientos. El error más grande es trabajar como bomberos sofocando ya los resultados de este pensamiento, ¿verdad? ¿No? Y no tienes que gritar, a ver, cuenta uno, dos, tres antes de gritar. Y no estamos yendo a la parte nuclear, que es el pensamiento. ¿Qué ideas han dado lugar a que yo tenga esta reacción? Lamentablemente nuestra psicología y nuestras intervenciones mucho más van a sofocar esos comportamientos antes de revisar cuál es el origen. Nosotros, ya que estamos especializados en inteligencia emocional, ahora sabemos que debemos ir al origen del problema. Incluso en mi vida misma, ¿verdad? Las emociones pueden controlarme en algún momento de mi vida, pero yo tengo que racionalizar eso, llevarlo al pensamiento y decir, ya, ¿qué es lo que me está haciendo? ¿Qué estoy creyendo? Y la anterior clase hemos aprendido a filtrar, ¿verdad? ¿Será verdadero esto que estoy pensando o esto que me han dicho? ¿Será razonable? ¿Será digno de alabanza o digno de ser reconocido este pensamiento? Es decir, podríamos decírselo a cualquiera, me destruye o me edifica o me promueve más como persona. Entonces, después de haber encontrado el pensamiento, yo paso por este filtro para decir cuán cierto es este pensamiento. Y aun aunque fuese un pensamiento negativo, yo tengo que llevarlo a un plano constructivo. Puedo redefinir este pensamiento, reestructurarlo cognitivamente para decir cómo me puede beneficiar y cómo puede ser una catapulta para que yo pueda proseguir. Esta mañana yo hablaba con mis estudiantes, estamos estudiando a un autor existencialista que se llama Rollo May. Algunos de ustedes ya han debido revisarlo quizás. Es interesante porque él habla acerca de la angustia como un precursor del desarrollo del crecimiento personal. Entonces a eso asociamos el término de frustración. Es importante frustrarte porque vas a saber que tienes limitaciones y esas limitaciones las puedes convertir en potencialidades porque cuando identificas que son tus debilidades se convierten en oportunidades de desarrollo. Qué importante es darse cuenta de eso. Lamentablemente nuestra sociedad está criando personas de cristal, ¿verdad? Que no queremos que nuestros hijos, nuestros estudiantes pasen por una frustración. Apenas llamas la atención a un estudiante, ya reniegan, lloran, reclaman. Incluso tanto en pregrado como posgrado universitario, cuando no se les pone 100, ¿qué sucede? Van y reclaman, ¿verdad? ¿Por qué tengo 2 puntos menos que mi compañera? No hay esa capacidad reflexiva de ver como oportunidades y reflexionar y decir, ya, debe ser que me ha faltado esto o aquello, después de la retroalimentación docente, obviamente, y decir, ya, lo voy a tomar como oportunidades de desarrollo. ¿No? Y esto tenemos que ir trabajando, moviendo nuestro pensamiento a que no todo nos va a salir bien y de esas debilidades yo las convierto en potencialidades. Existen mecanismos cognitivos que influyen en nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y tenemos que aprender a identificarlos
y todos estos patrones negativos para desarrollar luego estrategias que sean pues efectivas y que puedan transformar nuestros pensamientos y mejorar nuestra calidad de vida. Requiere esto de lo que nos habla Maslow de un crecimiento personal, ¿ya? Un crecimiento en la forma que yo voy a pensar, actuar. Bien, entonces, hay el ciclo que yo les estaba hablando, es este ciclo de cognitivo, emocional y conductual. Todo nace en mis pensamientos. Todo nace, pueden ser ideas, creencias, pueden ser interpretaciones que hacemos sobre las diferentes situaciones cotidianas, ¿no? Nosotros interpretamos algunas veces las situaciones. A ver, esto es lo que ha pasado con nuestros políticos, ¿no? Cada uno de ustedes, si yo les pasara el micrófono, cada uno de ustedes tiene una observación de lo que ha pasado con esta alianza por la unidad, donde estaban todos y ahora no están ninguno, ¿verdad? Bueno, ha quedado uno y los demás se han desmarcado, ¿no? Y han dado lugar a la división del voto. Entonces, cada uno va a tener su interpretación. Oye, ve la movilidad, soy de las personas que me encanta hablar. Ya me encanta hablar en la movilidad y no importa con quién, me pongo a hablar. Con niños, adultos, los choferes. Realmente me fascina hablar porque me gusta escuchar a las personas qué interpretaciones tienen de lo que está sucediendo y también orientarles si se puede, ¿no? Y aquí yo tenía la interpretación de este señor, muy interesante la forma de observación que tenía de la realidad, porque él había trabajado muy cerca del expresidente Evo Morales, ¿no? Y tenía su percepción de lo que estaba sucediendo ahora. Entonces, esas ideas hacían manifestar a borbotones todas sus emociones en la forma de expresarse, ¿verdad? Porque esas respuestas afectivas que él tenía derivada de los pensamientos, de su interpretación de la realidad, hacía que se enoje, que se exalte al momento de hablar, de que diga una y otra aseveración, ¿verdad? Sus comportamientos podríamos verlos, su emoción ha sido bastante eufórica, ¿verdad? Euforia, emoción, rabia que tenía, y en sus comportamientos estaban los gritos, golpeaba ¿cómo se llama? No es timón, el volante, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible? Yo he trabajado al lado de ese hombre es así, así, ¿no? Y entonces él vertía sus comentarios y sus comportamientos eran fruto de esas emociones, pero de la interpretación que había hecho de esa realidad. Cuando este retroalimenta, seguramente yo me bajé y también se habrá puesto a pensar por qué habré dicho estas cosas y estas otras, ¿verdad? El refuerzo o cambio de los pensamientos iniciales. Quizás para el próximo pasajero ya se iba a medir en la forma de hablar o quizás iba a reafirmar y iba a aumentar aún mayores argumentos, ¿no? Este ciclo es continuo. Todo el tiempo estamos pasando por este ciclo y nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones, las cuales motivan nuestros comportamientos. Digamos, Wendy está haciendo un traje y tiene que entregar lo más pronto posible. Y en su cabecita surge la idea, no voy a alcanzar, ¿no? No me está saliendo esto a tiempo. Entonces eso va a dar lugar a una emoción, obviamente. Va a dar lugar a un nerviosismo, va a dar lugar a la preocupación, a ansiedad, ¿cierto? Y a su vez eso va a dar lugar a un comportamiento. Capaz hasta se ponga un poco más torpe al hacer, porque cuando nos ponemos nerviosos queremos hacer las cosas más rápido, pero se nos cae algo, se nos rompe algo. Es como cuando hacemos a último rato nuestro trabajo, estamos imprimiendo y la impresora se le ocurre no imprimir o fallar la tinta o algo por el estilo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, luego me tengo que hacer una pausa y decir, ya, ¿qué está pasando? ¿Voy a alcanzar algo desesperándome? No.
Entonces pienso, reafirmo nuevos pensamientos, reestructuro esos pensamientos y van a dar lugar a otras emociones, mayor serenidad, mis comportamientos ya van a estar más controlados, etcétera, ¿no? Entonces, estos comportamientos pueden reforzar o modificar nuestros pensamientos iniciales, creando un patrón que puede ser positivo o negativo según la naturaleza de nuestras interpretaciones. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es un ejemplito. ¿Ya? Es un ejemplito, otro ejemplito más que vamos a ver. La situación. Ya, una situación. Tienes que dar una presentación importante en el trabajo ante tus superiores y tus compañeros. Digamos, tienes que dar una capacitación sobre el rol de la familia, sobre el rol de los progenitores en la familia, los de trabajo social, ¿verdad? Para que ellos puedan expresar y puedan desempeñarse bien en sus roles. Pero antes de dar a los papás, te han dicho tus superiores de la ONG en la que trabajas que primero vas a disertar delante de ellos y de los compañeros para que ellos te puedan retroalimentar. Wow, te pones nerviosa. El pensamiento primero que te puede venir es: voy a hacer el ridículo frente a todos, no tengo la capacidad de hablar bien en público, no hablo fuerte. Entonces, en tu cabecita va a surgir una serie de pensamientos que van a dar lugar a emociones y que van a dar a comportamientos, ¿verdad? Y dice, estas emociones que pueden ser es ansiedad, miedo, nerviosismo, que aumentan conforme se acerca el momento. ¿No? Vamos a ver que va a latir más el corazón, va a haber sudoración de las manos, vas a querer ir con mayor frecuencia al baño, etcétera, ¿no? Las emociones están haciendo de las suyas porque están queriendo tomar el control. ¿Gracias a qué? A este pensamiento o a esta idea rumiante que viene cada rato a recordarte que no lo vas a hacer bien. Entonces, en el comportamiento puede ser que esto dé lugar a que evitar, decir, me siento muy mal, voy a cancelar la reunión, que sea para mañana, ¿verdad? Y entonces, para que tú puedas prepararte mucho mejor, pero ya has faltado en tu palabra. Este ejemplo pues va a ilustrar cómo el pensamiento negativo sobre tu capacidad para exponer, para explicar aquello que tú te has formado y preparado, va a desencadenar en emociones como la ansiedad y a su vez van a provocar comportamientos que son poco efectivos y que van a reforzar más bien la creencia inicial de incapacidad que tú crees tener. Entonces, hay un impacto en tus decisiones, en tu comportamiento de ese ciclo negativo. Este ciclo negativo pues hace que refuerces las creencias limitantes, que no puedes hacer, que no hay tiempo, que todo está en tu contra. Esas ideas van a ser reforzadas con el ciclo negativo, ¿no? Hace que tu experiencia lo único que haga es generar una y otra vez más y más creencias limitantes, ya más creencias o pensamientos que sean negativos. Entonces, esto puede llevarte a evitar nuevos retos y oportunidades de crecimiento. Al ver tus jefes que no vas a poder disertar ni siquiera con aquellas personas cercanas con las que tú pasas el día a día y que las sientes compañeras y amigas, a esas personas, entonces van a decir, no tienen crema para capacitador, digamos, ¿no? Y entonces te va a reducir las oportunidades de crecimiento personal. Con el tiempo, este ciclo se va a volver automático y cada vez va a ser más difícil de romper, entonces se va a consolidar un patrón negativo, ¿ya? Porque cada que te inviten a dar una disertación vas a decir, no puedo, o estoy enfermo, o no puedo hacer esto. Entonces ya de por sí te estás limitando y se vuelve en automático. Y eso ustedes mismos se deben estar analizando porque sucede que
se automatizan en decir no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y hay otros que automáticamente les dices, tú vas a exponer, ya, te dicen, o ya te conocen y dicen, fulanito va a exponer, ¿no? Es porque ya se ha automatizado a partir del ciclo conductual, emocional, cognitivo que estamos haciendo todo el tiempo. Es importante esto, trabajarlo, de lo del ciclo negativo, porque si esto se repite puede convertirse en ese factor automático, en un patrón automático que va a limitar tu desarrollo personal y profesional, ¿no? Pero si tú te haces consciente de que esto es algo negativo, puedes ir transformándolo de modo positivo. Entonces, la inteligencia emocional, dice, te va a dar lugar a que tú puedas desarrollar herramientas para que puedas responder y romper este ciclo negativo. ¿Ya? Puedas responder un ratito. Ya. Y esto hemos visto desde la primera unidad, recuerden, ¿no? Pensábamos que nuestra unidad estaba equivocada, ¿no? En el título nos hemos equivocado, pero creo que ha sido todo tan coherente que estamos llegando a finalizar con todas las herramientas que necesitamos para entender estas herramientas de la inteligencia emocional en nuestro diario vivir y también como herramientas de trabajo. Por lo menos eso espero que hayamos logrado. Entonces, en la primera unidad ya habíamos visto esto de la autoconciencia, ¿no? Que es esa capacidad de reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos limitantes en tiempo real. Reconocer cuáles son mis debilidades, ¿no? Cuáles son mis debilidades y en qué yo puedo necesitar apoyo. Y también, no solamente tus limitantes, sino que también te va a ayudar a reconocer cuáles son tus fortalezas para poder sopesar estas tus debilidades, ¿no? Es algo tan integral porque tus fortalezas van a ayudar a que estas tus debilidades tengan un menor impacto en tu accionar. Entonces también la inteligencia emocional nos ayuda a hacer un análisis cognitivo. Todo lo que hemos dicho que nuestras emociones son fugaces, pero cuando las llevamos son repetitivas y repetitivas y las llevamos a un plano de pensamiento, estas se racionalizan y se convierten en un sentimiento que se encarna en nuestras vidas, en nuestro corazoncito, en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, implica este análisis cognitivo, el analizar la validez de nuestras creencias y de sus orígenes, ¿no? Esas creencias, ¿cómo están impactando en mi vida? ¿Son reales? ¿No son reales? Por ejemplo, la creencia que muchos creen que la mujer no vale o ya no creen en el matrimonio. No es verdad, porque dicen, no, es un proceso de sometimiento y luego puede ser, te pueden asesinar por causa del matrimonio y tanto feminicidio y demás cosas, ¿verdad? Entonces es una idea que se está plantando en nuestra mente y nosotros tenemos que ser capaces de analizarla cognitivamente y examinar si es válido o no es válido este pensamiento que estamos creyendo. ¿Será que el matrimonio es una esclavitud? Y nos ponemos a pensar y a analizar diferentes casos podemos ver de amigos. Pueden ser que les haya ido bien y a otros que no les haya ido tan bien. Tenemos que ser sabios y ver los factores para los que les ha ido bien y para los que no les ha ido bien. Y no podemos caer en las generalizaciones que vamos a ver más adelante, que los absolutos son realmente las piedras de tropiezo para tu pensamiento. Entonces yo tengo que tener capacidad de análisis. Luego tengo esta otra herramienta tan importante que hemos aprendido, que es la autorregulación. Esa capacidad de poder gestionar las respuestas emocionales ante situaciones desafiantes. Voy a tener situaciones desafiantes, pero yo me tengo que controlar, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que yo realmente no sé si podría autorregularme así, sinceramente.
pero por la universidad los asaltaron a toda la familia. Estaban saliendo de una casa que habían ido a visitar. Papá, mamá y los 3 hijos, ¿no? La cosa es, no, los 4 hijos. La cosa es que vienen y con pistola y los otros changos estaban con navajas para asaltarlos. Mantuvieron el control, así mantuvieron, el papá se sosegó y dijo, ya, no les hagas nada a mis hijas, dime qué quieres. Y el otro alterado, ¿verdad? Con sus emociones caldeantes, estaba, ya, te voy a disparar, pero quiero que me des todo, quiero que me des todo. Ya, ¿qué quieres? Y el papá le decía, ya, te doy mi billetera, pero deja sacar mis documentos, te voy a dar todo el dinero. Y el papá le tranquilizaba. Las hijas dice que solo lloraban, pero no lloraban a gritos, sino ese llanto contenido que solamente era lágrimas porque estaban con las navajas en el cuello, ¿verdad? Y empezaron a quitarles todos sus anillos de boda de los papás y de la mamá no salía. Y no salía, y no salía, y los tipos estaban asustados. A mí lo que me sorprendió en ese momento, yo creo que o me desmayaba o gritaba, y es eso de pensar en el momento qué emociones yo tengo que manifestar, ¿no? ¿Qué emociones tengo que manifestar? Otra colega, ella sufrió un asalto en, no les puedo decir quién es porque es una persona famosa, pero ella en vez de quedarse callada, ella pegó un grito que todo el barrio salió. Y yo le decía, ¿cómo es posible? Así yo, ¿y si te disparaba? Ay, no sé, igual era una o la otra. Y si se dan cuenta, es mucho depende de la personalidad. Esta regulación de tus emociones implica el momento, pero esa capacidad de que si tú lo ejercitas todo el tiempo, puedes reaccionar y gestionar con mayor facilidad. Dime, Ana. Listen, no sé, quería compartirles también algo que le ha pasado a mi familia y porque usted ahorita decía, por ejemplo, no sé, yo quizás no reaccionaría así, pero es que en situaciones, digamos, extremas, uno a veces sale de ti algo, un tú que no conocías, ¿no es cierto? Sí. En mi familia hace un par de años atrás fuimos a Toro Toro y no sabíamos dónde nos estábamos metiendo porque compramos los tours y todo eso y vamos a la cueva, ¿no ven? La famosa Humajalanta, creo que se llama. Y no, dicen terrible, o sea, primero que es muy extremo, ¿no ve? Y no te preparan, no te dicen, o sea, no te explican qué va a pasar ahí adentro. Entonces, ahí llega un punto, éramos mi esposo, yo, mi hijo que en ese entonces tenía 17 y mi hijita que tenía 10. No, pues, o sea, nos hemos visto ahí ya metidos, ya adentro, no hablábamos entre nosotros, solamente creo que todos teníamos en nuestra mente sobrevivir, ¿no? Porque hay como precipicios ahí adentro, todo es resbaloso, hemos salido con nuestros pantalones rotos, así grave. Entonces, no hablábamos mucho entre nosotros adentro, solo seguíamos al guía, que el guía creo que en un pie, ¿no? Pasaba todo así capísimo y nosotros, Dios mío. La cosa es que salimos, ¿no? Y es como que cuando ya sobrevivimos, salimos de la cueva, estábamos ya cenando y empezamos a hablar y todos decíamos, ¿no? Mi hijo mayor, no, yo estaba preocupadísimo por ustedes dos, porque ¿qué pasaba si les pasaba algo? Yo preocupada por mis hijos, todos así como en crisis, pero no decíamos nada para no alterar al otro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, todos preocupados por todos, pero lo chistoso ha sido que a partir de ese temor, ese miedo, esa incertidumbre, hemos sacado nuestra mejor versión, por decirlo de alguna manera, y hemos salido adelante, ¿no? O sea, golpeados, macurcadísimos el día siguiente, así rasguñados porque te tienes que arrastrar, grave, o sea, es linda experiencia, yo no la volvería a vivir, pero mis dos hijos dicen, no, nosotros sí volveríamos, pero sin ustedes dos, nos dicen a mi esposo y a mí, porque de verdad que así ha sido feo, pero al mismo tiempo no te queda otra, hay que salir. O sea, hubo un punto en el que al guía yo le dije, llegamos a un punto y le dije,
y si queremos salir, o sea, la única salida es por donde acabamos de entrar, y me dice, sí, y era dificilísimo, o sea, ya habíamos bajado un montón, y yo dije, por Dios, ya, no queda otra, hay que avanzar, hay que salir de aquí. Nos hemos cuestionado 1000 veces, mi esposo y yo, sobre todo, así, ¿qué estamos haciendo aquí adentro? ¿No? Estás ahí al fondo, en la oscuridad, murciélagos, todo, pero bueno, al salir ya, o sea, es como que tú misma no te imaginas cómo vas a reaccionar en situaciones así, no te las planteas, pero bueno, no te queda otra y sacas pues de donde sea, ¿no? Ese pensamiento que te lleva a, ok, quiero salir de aquí, ¿no ves? O sea, ya está, voy a vivir esto y punto. Eso les Sí. quería compartir, Listen. Gracias, Anita. Sí. Y si se dan cuenta, tenemos que analizar, hacemos todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son tus limitaciones? Uy, no sé si voy a pasar por este estrecho, digamos, ¿no? Después tu análisis cognitivo, ¡ay! ¿Cuánto resistirá la cuerda? Ay, no, vamos a salir, vamos a salir. Tenemos un guía. Ese análisis cognitivo para sosegarte, también para calmarte y regular tus emociones. Todos han mantenido una regulación emocional óptima, aunque por dentro estén sufriendo, pero por beneficio al otro se han callado, ¿verdad? Y esto, como dice Ana, los ha transformado, les da nuevas perspectivas, un comportamiento más adaptativo para futuras situaciones que estuvieran los cuatro juntos, pues saben que unidos podrían salir adelante. Les ha dado una nueva perspectiva también de familia. Bien, vamos a continuar. Hay mecanismos cognitivos que influyen en nuestra percepción, ¿ya? Hay mecanismos que van a influir en nuestra percepción y eso lo pueden influir tanto positiva como negativamente. Estos primero van a ser nuestros pensamientos, van a actuar como unos filtros que nos impiden muchas veces ver la realidad tal como es. Tenemos tantos pensamientos, tantos preconceptos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que estos van a ser como un lente con el cual nosotros vamos a ver la realidad, ¿no? Tenemos que seleccionar información que, que confirme las creencias que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que recoger información para ver si estos pensamientos son verdaderos o no son verdaderos. Después vamos a asignarle una interpretación automática. Entonces, quiere decir que vamos a asignar el significado a diferentes experiencias basados en otras experiencias previas. El otro día yo estaba viendo algo cuando contaba la experiencia de Ana de las cuevas. Mi esposo se puso a ver esto de hay unas cuevas de Sodoma, ¿ya? Y mostraban cómo hay que ir, cuánto hay que entrar. Ay, yo le dije, no, mi hijo me dice, ya te dieron patatús, mami, si estás ahí adentro. Sí, le dijo, no, yo ya estuviera desmayada solamente al bajar todo eso. Este sí tenía una entrada y tenía una salida, pero así como Ana dice, eran tan estrechos que prácticamente tenían que convertirse casi en láminas para pasar de un estrecho al otro. Y eso, por ejemplo, si alguien fuera a estas cavernas de Sodoma, que ha pasado por las cavernas de Torotoro, mejor dicho, ya tiene una experiencia pasada a la cual va a asignar un significado. Si la ha pasado bien en las cavernas de Torotoro, va a decir, oh, experiencia fabulosa. No, esto no es nada, va a decir, ¿verdad? Pero si le ha ido mal, va a decir, otra vez, ¿a qué me he metido? Entonces la interpretación automática se refiere a que yo voy a hacer una interpretación basado en esa realidad. Y esto, por eso dice que es peligroso estos mecanismos cognitivos. ¿Por qué? Digamos, tú has conocido a una persona y has tenido una muy mala experiencia con una persona de un determinado país o de un determinado departamento de nuestra Bolivia y te ha quedado ese preconcepto, digamos, todos los de Tangamandapio son así, ¿no ves?
son así y reaccionan así, son personas orgullosas y resulta por cosas de la vida que tienes que trabajar con una persona de Tangamandapio. Y esta persona, ¿verdad? Tú crees que es igual a la otra, justamente por esta interpretación automática. Tú crees que esta persona va a tener las mismas características de la otra, va a ser tan mala o peor que la anterior. Entonces asignamos el significado basándonos en experiencias pasadas. Y eso es lo peligroso. Luego dice las respuestas emocionales. Nuestras emociones surgen de estas interpretaciones y no de los hechos, ¿no? Estas interpretaciones que nosotros estamos haciendo de esta persona de Tangamandapio es porque hemos tenido la experiencia mala y ni siquiera vemos cómo es realmente esta otra persona, ¿no? No, ni siquiera podemos comprender eso. Entonces vamos a tener un comportamiento. Estas interpretaciones primero van a reforzar este ciclo negativo y por lo tanto este comportamiento va a basarse en estas interpretaciones, cómo nosotros estamos percibiendo a la persona a partir de situaciones previas. Por eso todos estos mecanismos cognitivos, dicen, son una señal de alerta que nosotros tenemos que saber filtrar, nosotros tenemos que saber manejar. Y nuevamente nos habla de la inteligencia como una herramienta. Esta herramienta de la autoconciencia, autorregulación, de la motivación y de la empatía son instrumentos que nos deben ayudar a tomar nuestras decisiones y a filtrar en el momento de la percepción de un pensamiento. En una situación se van a gestar muchos pensamientos y yo tengo que conocer a detalle para valorar cuál es mi posición. Ahí tiene que ver la autoconciencia. Cómo puedo moderar mis emociones que se están dando lugar sin que me dominen y motivarnos, ¿no? Algunos de estos pensamientos pueden ser motivadores para impulsar comportamientos constructivos, pero también al momento de que yo estoy conociendo a la otra persona y está dándose una situación, debo comprenderla de manera asertiva a esta persona. Vamos a ir viendo ahora diferentes estrategias que me pueden ayudar a poder reducir o aminorar estos mecanismos cognitivos que son peligrosos para yo dar unas respuestas automáticas, ¿no? Sin llevarlo al plano del pensamiento. Entonces dice activación de los conocimientos previos. Ya, lo que tiene por objetivo es que debemos activar los conocimientos previos sobre el estrés, por ejemplo, y sobre los pensamientos negativos que pueden afectar nuestra manera de pensar y comportarnos. Entonces, para esto, ¿qué dice esta estrategia de activación de conocimientos previos? Vamos a dar lugar a preguntas generadoras que van a buscar que los participantes, la persona o tú mismo reflexiones sobre sus propias experiencias y sobre patrones mentales que suelen darse al momento de tener una situación determinada, ¿verdad? Cuando alguien te trata mal, por ejemplo, cuando alguien habla mal de ti, entonces, ¿qué reacciones tienes? Vas a tratar de encontrar patrones mentales para que si en algún momento tú te desbordas, o cuando hablan mal de tu familia, eso es más fácil, ¿verdad? Hablan mal de tu familia y como fosforito dinamita y hay algunos reactores nucleares, reaccionan, ¿verdad? Así terrible, se sulfurizan. Entonces lo que queremos ver ahora es cuáles son los patrones, qué es lo que te dicen que te activa, ¿no? Entonces para anotar. No hay respuestas correctas o incorrectas, sino que se trata de que se comience a a tomar conciencia de cómo debe haber un diálogo interno y sus pensamientos cómo van a influir en el día a día. Eso es lo que se quiere, ¿no? Por eso es importante que
Cuando se esté realizando esta estrategia de las preguntas, las personas se sientan cómodas con ellas mismas y si hacen con los demás al compartir las reflexiones de su accionar, ya que esto también les va a ayudar a conectar consigo mismos, ¿ya? Entonces hay que ser bastante honestos, hay que ser abiertos a la hora de responder. Hay una reflexión, dice, por ejemplo, sobre el estrés. Y dice, ¿alguna vez has notado que cuando te sientes estresado tiendes a pensar que no eres capaz de lidiar con tus tareas? Les pregunto, ¿alguna vez han pensado eso? Que cuando te sientes estresado, sí, dice, ¿no? Otro diálogo, el diálogo interno, dice, ¿cómo te afecta la forma en que te hablas a ti mismo cuando te enfrentas con un error? Es como los niños que a veces te dicen, ay, soy un tonto, 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 tonto. Soy un tonto, no sé hacer las cosas. Ay, es que soy tan lento. Sabemos que eso es por un discurso que han escuchado, pero ellos se hablan a sí mismos de esa manera, los niños. Pero tú, ¿cómo haces? ¿Qué dices? Soy la peor amiga, no debería haber hecho esto, ay, soy lo peor del mundo. Wendy. Sí, le dicen buenas noches, chicos. Sí, tal vez con un poquito de anécdota, algo no tan grave y nefasta como la de Anita, porque la verdad sí me gustaría algún día, pero no, digo, no, muy peligroso para mí. Cuestión de costura. Pues en mis inicios me llegó pues un pedido porque querían que haga una transformación de una de un tipo body short, pero tenía que tener 3 cortes y tenía que hacer 6. La verdad me puse tan nerviosa, dije no voy a poder, no voy a poder. Luego me entró un ataque de pánico y una crisis de ansiedad. Ay, no sabía cómo controlar, dicen. Me tomé un respiro, ya tenía todo cortado. O sea, desde el patrón hago cortado la tela, todo. Dije, ahora sí que hago, no voy a encajar. Me entró un miedo tan grande. Y para entonces tenía un amigo. Y yo dije, ay, necesito aunque 5 o 2 minutos que me permitan escuchar. Le llamé y me dijo, no, date una ducha de agua fría y ya está. Y me colgó. Me dolió tanto que no le volví a hablar así. O sea, nunca más le voy a pedir nada. Dije. Pero a raíz de eso, estaba sentada frente a mi máquina, respiré profundo y dije, ya, y he hecho tantos trajes, no tan complicados como este, pero a ver, un paso a la vez, dije. Respiré profundo y empecé con calma. Y la verdad, Dios mío, dije, lo hice, lo hice y salí tan satisfecha porque de verdad era un traje tan complicado. Yo dije, miércoles, ¿qué voy a hacer? Ya me dio todo el pago y ahora sí no voy a poder, voy a quedar mal y voy a echar a perder tanta tela. Pero lo hice. Y Ya. ahí implementé, ¿no? El autocontrol porque me rechazaron la única puerta que encontraba de aliento por un pinche 2 palabras que dice, sí, tú vas a poder nada. Y dije, no, lo voy a hacer y sola. Y lo hice, dice. Y es gratificante porque eh, saber que una puede calmándose, tomando el control, respiro, y no empezando con calmito, despacio, e ir, ¿no? Con la capacidad que una sabe que puede tener, pero hay veces las dudas y miedo ganan más. Y es feo. Pero ya luego de eso, sí suscitaron otras cosas como las del año pasado, pero no era porque no podía. Se salió de mis manos. Pero gracias a eso sí, aprendí que guardar la calma implica mucho para poder continuar con lo planeado, si se quiere. Eso sería, Lisa. Listo. Muy bien. Excelente tu aporte, Wendy. Pero lo que quiero es hacer un poquito énfasis. Ahorita te doy la palabra, Andrés. Es el tema de que ese diálogo interno que nos hacemos puede ser nocivo. Hay personas, y tenemos que saber identificar, hay personas que se autolastiman, se menosprecian
Y eso es sumamente nocivo y es necesario hacer la activación de estos conocimientos previos para revisar en experiencias pasadas cómo te ha ido, cómo has podido salir adelante, así como lo ha hecho Wendy, y poder este diálogo interno ser más propositivo, ser más proactivo, ser asertivo contigo mismo, decirte las cosas de modo que tú puedas comprenderlas de forma clara y que sean de ayuda, de edificación para tu vida en vez de destrucción. Ya, Andrés quería compartir con nosotros. Buenas noches, Liz. Buenas Sí, noches. quería un poquito rescatar sus palabras que decía de las creencias limitantes que uno tiene. Y respecto al video que nos mostró, pues tal vez si una persona es muy competitiva, ¿no? Es decir, con su alrededor, puede afectar a su vida, ¿no? Porque, claro, cuando uno es competitivo puede compararse muchas veces con los hermanos, con los amigos, y eso de alguna manera no nos ayuda a tener como una paz interior. Uh, Otra creencia limitante quizá es hacerlo todo perfecto, porque muchas veces por la cultura, ¿no? Por nuestra crianza, por ciertas cosas como la escuela, cómo está dirigida, no nos permiten muchas veces equivocarnos, ¿no? Y a veces el error parece ser como si fuera algo malo y en realidad es una manera de crecer. Así que, bueno, yo diría que es como una mezcla entre lo cultural, la crianza de uno, entre la familia. Y como usted dice, pues claro, lo que uno dice, lo que uno se dice a sí mismo respecto a lo que pasa, la interpretación que uno hace. Entonces, muchas veces tiene que ver con los valores, ¿no? Ujú. Y el valor del amor, el valor de creerse uno mismo o respetarse, pues si está por encima de todo, pues una persona tiene una vida más plena. Entonces muchas veces también tiene que ver con los valores que uno tiene y qué es lo que valora en su persona como en las demás personas. Bueno, eso quería comentarle, Lisa. Muchas gracias, Andrés. Muy oportuno tu comentario. Bien, continuemos. Hay aquí los patrones conductuales que nos está diciendo. Estos patrones conductuales es darse cuenta cuando tus pensamientos negativos pueden afectar cómo te comportas durante el día. Y creo que nos pasa mucho esto a las mamás, ¿no? Estamos enojadas con algo y a veces nos hacemos pagar con nuestros hijos, con nuestro esposo, hasta con las mascotas. Nos ha pasado algo en el trabajo y como somos tan emocionales, a veces nuestras reacciones dan lugar a que tratemos mal a las personas que están cerca de nosotros. Por eso se recomienda en esta activación de conocimientos previos identificar, cosa que cuando tú te estés dando cuenta que estás elevando la voz, digamos, digas, señal de alerta, ¿no? Tengo que moldear esto porque se está saliendo de control. Para eso es que sirve estos patrones conductuales. Identificar estos patrones conductuales. Vamos a ver un caso de estrés, ¿ya? Este caso de estrés laboral. Dice, una situación estresante, hay la acumulación de tareas pendientes y plazos ajustados en el trabajo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, chicas. El pensamiento negativo dice, no voy a poder terminar todo esto a tiempo, soy de un desastre organizando mi trabajo, ¿verdad? Esto va a incrementar la ansiedad, la preocupación aumenta, dificultando la concentración y el rendimiento. Y por lo tanto, como ya quiero liberarme, deshacerme de este trabajo, voy a procrastinar. Postergo las tareas agravando la situación. No, porque me abruma tanto esta situación estresante que lo que voy a hacer es procrastinar. Voy a postergar esta situación para que ya no me moleste, no quiero verla en un momento. Entonces, este ejemplo muestra cómo el pensamiento negativo sobre tu capacidad para manejar la carga laboral va a generar aún mayor ansiedad y lo que va a desencadenar un comportamiento de procrastinación y a su vez esto va a reforzar la creencia inicial porque al terminar la semana vas a decir realmente soy un desastre organizándome. No lo logré, hice otras cosas antes de hacer lo importante. Entonces el ciclo se vuelve perpetuo. Y como que ya es una profecía autocumplidora, ¿no? Dices,
Sí, soy un desastre, siempre lo voy a hacer y eres un desastre organizándote. Bien, vamos a ver un pequeño video que nos habla justo del estrés y cómo en realidad vamos a ver dos videos, cómo esto afecta a tus emociones. Permítame, voy a dejar de compartir esto y voy a poner el otro. Marian, me gustaría que... Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Bueno, yo creo, Melania, que este es de los temas más apasionantes y probablemente de los que más me gusta hablar. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga. Es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Y empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino, de forma sencilla, una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo
a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle. Bien, ¿qué les parece? Todo pasa por el pensamiento, que te lleva a emociones y te lleva a un comportamiento y habla en tu cuerpo, ¿no? Todo lo que se eleva, el cortisol y todo eso. ¿Andrés? Muy interesante, Liz. Tal vez es porque, a diferencia de otras, especies, nosotros tenemos el lenguaje y al evocar ciertas palabras en nuestro pensamiento, o ya sea de manera verbal, ¿no? Podemos evocar esos sentimientos que de por sí nos generan algo negativo. Y como usted decía, puede ver como algunas acciones nuestras que son automatizadas y una de esas puede ser el catastrofismo, es decir, ver que todo lo que nos pasa es catastrófico, ¿no? O que va a pasar algo catastrófico y como dice la psiquiatra, no suele pasar algo tan grave, pero sí nuestro cerebro puede estar como predispuesto a siempre pensar que algo malísimo va a pasar, pese a que no pasa al final, pero las hormonas del estrés, como el cortisol, pues actúan como dice el video. Muy interesante, Lisa. Sí, ya, qué bueno que les ha gustado. Vamos a ver de la misma psiquiatra, vamos a ver otro video. Bien. Listo. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente,
que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Lo segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia? ¿Pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno, y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Bueno, este video creo que ha sido claro en expresar el autoconocimiento que tenemos que tener, el conocimiento de nuestro entorno, que también hemos hablado. Entonces, siguen siendo aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El conocerse es sumamente importante para la inteligencia emocional. Ya voy a dejar de compartir y vamos a pasar. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué hay de este diálogo interno que habíamos dicho? ¿Por qué es importante hacer este diálogo interno? Porque el diálogo interno es clave para ver cómo vamos a responder ante nuestros errores y ante las dificultades que podemos presentar. Y va a haber dos tipos de diálogo, el negativo y el constructivo, apuntando siempre al constructivo, ¿no es verdad? En el negativo he cometido un error y por eso llego a ser un fracaso. Ese sería el diálogo que se hace. Es el pensamiento que se está arraigando, lo que va a dar lugar a diferentes emociones y diferentes acciones. Este tipo de diálogo pues va a generar sentimientos de culpa, de miedo al intentar hacer cosas nuevas. No va a querer hacerlo, va a tener vergüenza, va a producir personas tímidas. Después este miedo intenta dar miedo a intentar nuevas tareas, va a darse
evitación a situaciones nuevas de aprendizaje. Sin embargo, cuando se realiza un diálogo constructivo, es reconocer esa posición, es esa situación que tú tienes de debilidad, que es haber cometido un error, pero verlo como una potencialidad, ¿verdad? Como una oportunidad para aprender, no para destruirte, no para decirte que eres un fracaso, sino que puedes vencerlo. Y ahí viene la automotivación, que también hemos visto, la automotivación intrínseca, pero también esa automotivación extrínseca que otros te pueden dar cuando te se acercan y te dicen, dale, tú puedes. Este enfoque, por lo tanto, va a promover sentimientos de curiosidad, de apertura, de disposición a mejorar y crecer, de participación activa a diferentes retos. Los pensamientos positivos y negativos en el cotidiano vivir pues van a tener un resultado. Cuando es un pensamiento limitante, como nos estaba diciendo Andrés, nada me sale bien, siempre fracaso, va a dar lugar a una depresión y a desesperanza, ¿verdad? A sentimientos de incompetencia, de desmotivación. Entonces, ¿yo cómo voy a actuar? Voy a evitar oportunidades. Me dicen, me quieren plantear un reto, yo voy a renunciar a esos retos, a esas posibilidades. Eh, digamos, intenté vivir independiente, pero me fue mal en las cuentas, ¿verdad? Cuando viví solo no me alcanzaba para la luz, el agua, a veces no tenía ni qué comer, pero resulta que dentro de ese tiempo tú ya te regresaste a casa, pero aparece la oportunidad y te dice, hay una beca trabajo y tienes que irte al extranjero. Y esa experiencia previa quiere manipular tu pensamiento, lo que decíamos, esos mecanismos cognitivos, para decirte, no vas a poder, si no has podido acá, ¿cómo vas a poder en el extranjero? Y es un pensamiento limitante, ¿no? Que va a dar lugar a que tú pienses, no, soy un fracaso. Yo nunca voy a poder organizarme bien. Entonces te desmotiva, te frustra y vas a evitar la oportunidad de irte al extranjero con esa beca. ¿Por qué? Por esa experiencia previa y por ese discurso negativo que te estás dando. Entonces, ese discurso que tú haces va a reforzar esas creencias y va a ser un ciclo de confirmación destructiva, ¿verdad? Que va a destruirte. Bien. Y ahora vamos a hablar justamente de estos sesgos cognitivos. Son diferentes situaciones, vamos a ver desde diferentes perspectivas estos sesgos cognitivos que van a perjudicar a la hora de pensar y filtrar ese pensamiento. Son aquellas distorsiones sistemáticas en nuestro procesamiento de la información que ocurren de modo automático e inconsciente. Ya a eso denominamos los sesgos cognitivos, a esas distorsiones que nuestra mente va a hacer. Y entonces vamos a tener estos tres elementos. Los filtros mentales son mecanismos que alteran nuestra percepción de la realidad de forma automática e inconsciente. ¿Ya? Esto con el tiempo se va a convertir en patrones automáticos de procesar la información, se convierten en formas habituales que se refuerzan y nos va a dar lugar a que nosotros hagamos interpretaciones erróneas, ¿no? Estos filtros es algo que nosotros a partir de los preconceptos que tenemos podemos asumir un tipo de pensamiento, un tipo de ver, de percibir la realidad. No lo hacemos de forma automática, no lo procesamos. ¿Hay influencia en las decisiones? Sí, afecta nuestro juicio, las elecciones que vamos a tener, sin que seamos conscientes de ellos, porque este sesgo cognitivo de la distorsión de la percepción hace que tú actúes de forma impulsiva, automática. La psiquiatra decía que una persona impulsiva, cuando se encuentra en una situación de estrés, en una situación nueva, puede llegar a actuar de modo impulsivo, agresivo. Y tiene mucha razón, porque es tan automático que no racionaliza, no llega a pensar.
Entonces estos patrones automáticos se convierten en formas habituales de procesar la información que se van a ir reforzando con el tiempo. Bien. Perdón, estoy sufriendo. Otro sesgo es el sesgo de la confirmación, ¿ya? Que es buscando lo que ya creemos. Entonces, son esas personas que quieren escuchar, que van a ir a escuchar lo que quieren escuchar. Y si tú les dices algo diferente, estás en su contra, ¿no? La creencia inicial es que siempre fracaso en las entrevistas laborales. Entonces van a ir a escuchar a esas personas que le dicen que siempre fracasa en sus entrevistas. Ah, sí, tú nunca lo vas a poder. Entonces lo que buscan estas personas es confirmar esa idea equivocada con la que está queriendo excusarse para vencer o para asumir un nuevo reto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar en su vida y en la vida de otros una justificación de decir que es un fracaso en las entrevistas por tales y tales factores en su personalidad, dando la justificación de todas esas experiencias negativas pasadas. Entonces, va a ignorar las contradicciones, va a descartar evidencias de entrevistas exitosas que haya podido tener. Va a decir, no, eso era porque era una amistad, por eso nomás me he escuchado, no me he hecho caras feas. Entonces todo el tiempo va a tratar de justificar que tiene razón en el pensamiento que se ha arraigado en su mente y dice, no, yo soy un fracaso. Entonces este refuerzo de la creencia hace que la creencia inicial se fortalezca una y otra vez. Y de esas personas tenemos muchas, por eso cada vez hay más personas que procrastinan y procrastinan pensando que nunca lo van a poder hacer. Este es otro pensamiento, no otro sesgo, que es del todo o nada. Es la trampa de los absolutos. Les decía que cuando son absolutos son muy peligrosos porque se creen fatalismo, como nos estaba diciendo también Andrés, ese catastrofismo de que todo es catastrófico, porque si no pasa así, entonces no sirve, no son los absolutos. Entonces sus características es que hay una visión en términos absolutos, tiene que pasar así, sí o no es. Es como el que pide pruebas y tienen que ser, o el que pide señales y tiene que ser tal como ha pedido las señales, o si no, esas señales no sirven, ¿no? Hay una ausencia de matices grises, hay una categorización extrema, categorizas para justificar por qué no va a asumir ese reto, y su evaluación de las situaciones va a ser en términos de perfecto o inútil. Yo les voy a compartir. Hay una historia bíblica que nos habla de una persona que así es absolutista, ¿ya? Si alguno la conoce, la historia de Gedeón. ¿Hay alguien que haya escuchado la historia de Gedeón aquí en la sala? Nadie. Ya se las voy a contar. Pues Dios le dice que tiene que ir a luchar, ¿no? Y él era el más miedoso de los miedosos. Entonces, como él tenía miedo, le dice, ya necesito pruebas para saber si tú, Dios, me estás hablando o yo me estoy imaginando. Entonces él pide pruebas a Dios y le dice, saca la lanita de un corderito, la piel de un corderito, y le dice, ya, si llueve alrededor y no se moja la piel de la ovejita, quiere decir que tú me estás mandando a batalla. Y entonces al día siguiente sucede eso, si llueve alrededor y no se moja la lanita. Dice, no, y es tan persistente, es así, es todo o nada, en búsqueda de su afirmación, y le dice a Dios, ya, lo que vas a hacer es ya también que se moje solo la lana y que esté seco alrededor. Eso era más difícil, ¿verdad? Porque como finalmente el otro se absorbió y se secó en toda la noche y por eso permaneció seco, pero en este caso tenía que estar completamente mojado y el resto seco.
Y lo hace así y pasa. Y es ahí recién que esta persona, Gedeón, acepta, ¿no?, el mandato de Dios para poder ir y pelear. Entonces era un absolutista, quería absolutos y su visión no había matices, él quería esa respuesta. Veamos un ejemplo. Dice, una persona que recibe una crítica constructiva en su trabajo sobre un aspecto para mejorar, en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento, dice, si cometo un error, soy completamente inútil en este trabajo, renuncio, ¿no? Entonces, en esta interpretación extrema genera una baja autoestima, comportamientos evitativos para no enfrentar situaciones donde podría ser evaluado. Es esta persona que pide señales y señales y señales, pero que tienen que ser tal cual las pide, porque o si no, eso no sirve, ¿verdad? Este pensamiento del todo o nada nos impide apreciar los aspectos positivos de situaciones imperfectas, generando expectativas irreales y una constante sensación de fracaso, ¿no? Realmente se siente. Y ellos buscan eso. Estas personas del pensamiento absolutista buscan y están permanentemente en esa sensación de fracaso y pareciese que se sintiesen bien en ese plano, en ese estilo de vida, ¿no? Reconocer este patrón es el primer paso para desarrollar un pensamiento flexible y realista. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir ahora al sesgo de la disponibilidad. Es la trampa de lo reciente. Y dice, este sesgo de la disponibilidad lo que va a llevar es que a sobrevalorar ya también la información que va a recordar con mayor facilidad. Es decir, aquella que ha sido reciente, no esa información que le ha llegado. Generalmente la más impactante o reciente, y que a la hora de tomar estas decisiones va a basarse únicamente en la información reciente y no en los antecedentes, no en lo que ha pasado anteriormente. Entonces esto tiende a ser distorsionado porque no se toma en cuenta aquellos factores que pueden ser variables para tus decisiones, ¿no? Y ahí viene el peligro, porque puedes tomar una valoración de algo, puedes tomar una decisión y han sido otros factores que han dado lugar a eso que tú no tienes control, pero si hubieses visto los antecedentes, podías evitarlos. Digamos, aquí dice una experiencia impactante. Una persona pierde, digamos, el dinero de una inversión financiera que le resultó mal. La experiencia negativa queda fuertemente grabada en su memoria debido a este impacto emocional. Al considerar nuevas inversiones, la memoria de esa mala experiencia viene a la mente con facilidad, y aunque estadísticamente la mayoría de sus inversiones anteriores hayan sido rentables, no importa si ya me ha ido mal en una, me va a ir mal en todas, ¿verdad? Y dice, no voy a tropezar con la misma piedra, y sin hacer la valoración respectiva. Y finalmente dice, la persona no decide invertir más o evitar oportunidades similares basándose desproporcionadamente en ese recuerdo accesible, pero no representativo. No, hay muchas historias al respecto. No, hay muchas historias que podríamos caer, que finalmente son excusas bajo las cuales nosotros tomamos ciertas decisiones. La otra es la generalización excesiva ya también, de un caso a una regla. Ya ha pasado alguna situación y ahora eso se convierte en regla y me hace más temeroso de tomar las decisiones. Esta experiencia puede ser aislada, ¿no? Una persona se siente rechazada por un amigo en una situación específica, va a una fiesta y esta persona, por alguna razón X, la rechaza. Entonces dice a la persona, es una ampliación injustificada y dice, nadie me quiere, socialmente soy inaceptable, nunca más voy a ir a una reunión social porque nadie me quiere, la única persona que me estimaba me ha rechazado. Entonces ya catastrófico, ¿verdad? Toma esa decisión de no ir a ninguna reunión social
Y su reacción emocional pues va a experimentar soledad, tristeza, una sensación de aislamiento, y por ende su comportamiento se retira de las relaciones sociales para evitar rechazos. Hay una lista enorme de personas que debemos conocer con este tipo, ¿no? De un caso a una regla. Lo mismo puede ser del lado contrario. Ahora, todos estos sesgos que hemos ido viendo, ay, perdón, un poquito de agua voy a tomar. Todos estos sesgos que hemos ido revisando van a impactar obviamente en la toma de decisiones, en la forma que vamos a ver la realidad, en la forma que vamos a interpretar la realidad. Obviamente van a influir, ¿no? Entonces me van a dar una percepción distorsionada de la realidad, y por lo tanto yo voy a partir de cómo veo esa realidad, voy a tomar mis decisiones, voy a interpretar mis experiencias, y muchas veces esas creencias previas van a ser como la leña que avive esta percepción distorsionada. No valoro otras variables que pueden haber influido a ese resultado de una situación antecedente, y solamente veo el resultado y lo generalizo. La evaluación desequilibrada, hay una forma de valorar de forma desproporcionada ciertos aspectos de la situación, o absolutos o generalizadores, o solamente los que son más recientes. Entonces es una evaluación muy desequilibrada. Las elecciones irracionales que vayamos haciendo, entonces va a ser basadas en esta percepción que yo me he tomado, ¿verdad? Entonces son percepciones sesgadas, no son reales. Y aquí tenemos que ir a esos filtros que les he enseñado en la anterior clase, de cómo nosotros tenemos que ir filtrando la información. ¿Es real? Realmente tengo que preguntarme, ¿es real? ¿O yo estoy haciendo pajaritos y castillos en mi cabeza? ¿No? ¿Es real esta información? ¿Realmente es constructiva para mí? ¿Realmente me está diciendo esta información, este pensamiento, me está haciendo crecer o me está anulando? ¿Es algo que yo podría decir a otra persona? O más bien la otra persona podría destruirse con ese pensamiento. Entonces yo tengo que pasar por ese filtro. Quizás no va a pasar por todos los filtros, porque va a depender de situación a situación. Eso ustedes lo han visto al hacer su trabajo el día lunes, ¿verdad? No todas las preguntas se van a aplicar a todas las situaciones, pero nosotros tenemos que ser capaces de filtrar cada pensamiento que llegue a nuestra mente, para que tomemos buenas decisiones, ¿no? Y no tengamos estas consecuencias negativas que van a deteriorar nuestro estilo de vida. Como decía Andrés, no nos van a dar paz mental. Bien, sigamos. Entonces, lo que se propone es hacer una reestructuración cognitiva, que es el arte de transformar estos pensamientos, ¿no? Hay una eficacia, dice, terapéutica cuando nosotros hacemos esta reestructuración cognitiva. Se van a reducir los síntomas, esa frustración, esa ansiedad, ¿no? Y se va a dar cierto tiempo de tratamiento que necesita aplicarse. Bien, digamos, hay una creencia inicial, ¿verdad? No soy perfecta, nadie me aceptará. Va a identificarse. María reconoce que este pensamiento es una distorsión cognitiva. No es verdad. Yo no soy perfecta, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Y alguna persona me va a aceptar, porque hay personas que me aceptan en el trabajo, en mi casa, en los amigos. Hay otras que no, pero hay otras que sí me aceptan. El desafío es reflexionar lo que he hecho sobre las relaciones donde es aceptada sin ser perfecta. Entonces luego reemplaza ese pensamiento y dice, puedo ser yo misma, cometer errores y aún ser aceptada. Una persona auténtica. Entonces este proceso de reestructuración cognitiva va a partir primero de que este es primer paso, queridos participantes, es identificar, reconocer los pensamientos negativos
y automáticos. Reconocerlos, qué pensamientos están aquí perjudicándome, pasarlos por el filtro, cuestionarlos, examinar su validez y utilidad del pensamiento y después formular, reformular y crear alternativas mucho más equilibradas y realistas. Ese pensamiento rumiante que está una y otra vez en mi cabeza rondando así como zancudo que ronda en la noche y no me deja dormir, ¿verdad? Y entonces reformularlo, hacer después del análisis y decir, no, voy a cambiarlo en una versión positiva que me ayude a crecer, que reconozca mis debilidades, pero al mismo tiempo lo convertiré en una oportunidad. Entonces, en la parte práctica va a implicar reforzar nuevos patrones mediante la repetición, ¿no? El PNL lo que trata es de hacer una reestructuración cognitiva a partir de la verbalización de estas ideas, ¿verdad? Muchos dicen que no sirve, hay varios estudios que dicen que no sirve porque es parte de tu personalidad, pero en realidad eso también ayuda a fijar ideas. Y vamos a ver por la neuroplasticidad que sí, hay otros estudios que dicen que sí es efectivo. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio, pero voy a apagarme el micrófono un ratito, por favor. Necesito traerme agüita caliente. Danita, dame agüita caliente, mamita. Me está doliendo tanto mi garganta. Todo. Llénalo acá. Ay, mamita. Te vas a tomar un diclofenaco para que pase un poco el dolor. Gracias. ¿Tienes esto bien? No había más caliente. Bien. ¿Lo has llenado de agua fría? Sí, también un poquito. No, pues hijita, te he dicho caliente. No puedo. Ya tengo que empezar. Ni modo. Pero no está caliente. Nada. No me Ay, sirve. Dios mío. No es, ay Dios mío, Es está que frío. no, yo pensé que estaba caliente porque Pero puse mi mano y estaba hirviendo. Y no está frío. Ya, no vas a hacer bulla, voy a empezar. Ya, perdón, creo que estaba con el micrófono. Ya, ejercicio guiado. Ya vamos a ver este ejercicio y cómo vamos a poder transformarlo. Primero vamos a identificar el pensamiento, ¿no? Eso siempre se hace primero. Identificar el pensamiento. No soy suficiente. No soy suficiente bueno para conseguir el trabajo que quiero. Entonces reconoce el pensamiento cuando aparece y lo anotas en tu diario. Lo tienes que registrar. Ese pensamiento negativo que ha aparecido lo tienes que registrar. Luego dice desafiarte a que a transformar ese pensamiento primero por la parte reflexiva, hacer un análisis de por qué, gracias hijita, de por qué no es así o por qué sí es así ese pensamiento. Entonces se pregunta, ¿es realmente cierto? ¿Qué evidencia hay que tengo a favor, en contra? ¿En qué momentos he tenido éxito en el pasado? Entonces se tiene que cuestionar
si es real o no es real este pensamiento, si es verdadero o no es verdadero, si apoya o no apoya, si edifica o destruye, si eso yo le podría decir a otra persona con libertad o no le podría decir porque realmente pienso que le lastimaría, si sería un pensamiento del cual yo puedo rescatar algo. Entonces, cuando yo hago ese análisis, yo me voy a dar cuenta si estaba equivocada o no en ese pensamiento y yo voy a reemplazarlo. Aunque no soy perfecta, tengo las habilidades y la experiencia necesarias para aprender y mejorar en el trabajo que deseo, ¿no? Entonces yo estoy replanteando. Y a la hora de actuar, dice, voy a comenzar a postularme a trabajos con una actitud mucho más confiada y sin permitir que el miedo y el rechazo me detengan. Entonces es reestructurado. Hemos hecho una reestructuración cognitiva. Entonces hay algunas preguntas clave. Perdón. Hay unas preguntas clave que me ayudan a descifrar algunos pensamientos, ¿no? ¿Qué evidencia tengo a favor o en contra de este pensamiento? Estas son otras preguntas que podrían utilizar para hacer los filtros de pensamiento. ¿Existe alguna perspectiva o alguna alternativa a este pensamiento? ¿Cuál es el peor escenario posible y qué tan probable es este pensamiento? ¿Me ayuda este pensamiento a sentirme mejor y a resolver el problema o no me ayuda? ¿No? ¿Qué diría un amigo si tuviera este mismo pensamiento? Ya, muy bien. Entonces, la toma de decisiones que se va a dar de manera estructurada debería seguir los siguientes pasos. Definir el problema. Voy a identificar claramente qué decisión debo tomar, ¿no? ¿Qué decisión? Yo ya he reestructurado ese mi pensamiento, entonces ahora yo planteo qué decisión voy a tomar a partir de este pensamiento analizado. Recojo información relevante, voy a buscar para ver cómo voy a tomar mi decisión, voy a evaluar mis opciones, voy a analizar qué ventajas, desventajas hay de cada alternativa, tomo mi decisión y sí o sí yo tengo que realizar una evaluación de resultados, es decir, reflexionar sobre la decisión tomada y sus consecuencias. ¿Qué ha pasado? Veamos un ejemplo, ¿ya? Al definir el problema, yo digo decidir aceptar la oferta de trabajo en una nueva ciudad. El resultado va a ser la claridad sobre la decisión al tomar. Recoger información, investigar. Para tomar esa decisión yo tengo que investigar el costo de vida, las oportunidades de crecimiento, la calidad de vida, etcétera. Los datos objetivos que tengo que evaluar para tomar esa oferta, para aceptarla o no esa oferta. Evaluar las opciones, analizar los pros y los contras, ventajas, el salario, el crecimiento personal, desventajas, la lejanía con la familia, ¿no? Y voy a hacer la comprensión equilibrada de los pros y contras, ¿no? Tomar la decisión, aceptar la oferta basándome en la evaluación que he hecho anteriormente. Yo he evaluado el pensamiento, pero no solamente me he quedado en evaluar el pensamiento, sino he evaluado la decisión que voy a tomar en función a la reestructuración del pensamiento, ¿no? Entonces yo voy a hacer la evaluación y ya cuando ya ejecute esta decisión, yo tengo que evaluar los resultados, reflexionar si ya me mudé, qué impactos ha tenido en mi vida y todo eso. Danielita, hay una puerta abierta. No, está todo cerrado. ¿Esto también ha cerrado? Sí, está cerrado. Bien. Bien, vamos a ver, son 5 diapositivas más, chicos. De verdad quisiera estar más tiempo con ustedes, pero estoy sufriendo. Mi garganta ya no da, siento como agujas traspasándose en cada palabra y cada pasar la saliva, ¿no? Entonces, quiero acabar para indicarles lo que teníamos comprometidos hasta el día de hoy
Y si va a haber alguna otra duda o si quieren retomar alguno de estos temas para su monografía y demás, pues me van a consultar. En la medida que tenga tiempo yo les voy a colaborar. ¿Ya? Dice, ejemplos de pensamientos automáticos y sus alternativas. ¿No? Hay pensamientos automáticos negativos y tenemos que hacer que sean alternativas constructivas. 1. He cometido un error y soy un completo desastre. ¿Cómo lo puedo transformar? He cometido un error, pero puedo aprender de esta experiencia. No estoy negando que he cometido un error. No lo estoy haciendo, porque sería una falacia que yo, ay no, yo soy perfecto, don perfecto, ¿verdad? Don Narciso que nada se equivoca y finalmente yo nunca voy a aprender de mis errores, ¿no? Y son esas personas que no se suelen frustrar, no quieren frustrarse, sufren al momento de frustrarse, ¿no? Entonces, no, lo que queremos es sí identificamos nuestra debilidad, pero la vamos a construir de manera constructiva para que me ayude a crecer. Dice, sí, no hago perfecto, es mejor, si no lo hago perfecto, es mejor no intentarlo. Ay, los perfeccionistas, ¿no? Lo importante es intentarlo y mejorarlo gradualmente. Un proyecto siempre va a ser perfectible, nunca, así, vas a entregar tu tesis y te van a calificar quizás 100. Y eso me ha pasado. Al final, ¿verdad? No he tenido 100, pero he tenido una buena nota en mi tesis. Pero al final, tú te pones a pensar, pucha, pero esto debería haber escrito así, o debería haber dado este enfoque, debería haber hecho de esta manera. Ya tú mismo te evalúas. Pero aquel que no quiere, ¿verdad? Que no quiere evaluarse, corre el riesgo de nunca crecer. Nunca crecer. Veamos el pensamiento. Seguro que piensan que soy un incompetente. Quiere decir, ¿cómo lo va a transformar? Este es excelente. No puedo leer la mente. Quizás valoren mi esfuerzo. Es una oración dubitativa, pero también muy real, ¿verdad? No puedes leer la mente de los demás. No puedes estar en sus zapatos, ni siquiera entender qué es lo que ellos están pensando. Y por otro lado, no eres monedita de oro para agradar a todos. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar tu forma de trabajar por algo, ¿no? Entonces tú no tienes que aferrarte a esa idea y decir, tengo que agradar a todos. Yo recuerdo en mis primeros años de docencia, sufría de eso. Ay, no, creo que aquel estudiante se aburre mucho cuando yo hablo, o este estudiante no está satisfecho con lo que estoy explicando. Me pasaba con los niños y me pasaba también con los adultos. Yo he trabajado muchos años en una ONG en la cual capacitaba a cientos de personas, viajaba mucho por el país. Y en mis primeros años de profesional sobre todo, quería pues agradar a todos, hasta que aprendí que no era así. No era necesario agradar a todos. Da lo mejor de ti, pero a alguien siempre no le va a llegar. Y tienes que estar satisfecho con eso, porque eso te hace crecer para mejorar, ¿no? Bien, dice, el otro dice, nunca conseguiré mejorar esto. ¿Cómo cambiarlo? Con la práctica y la persistencia puedo desarrollar estabilidad. Hermoso. Todo me sale mal, tengo mala suerte. Algunas cosas salen bien y otras mal. Es normal. Y no es una actitud conformista, es una actitud real. Cuando te digan, ya eres muy conformista por pensar eso, no. Es que hay cosas que por más que tú te empeñes, pongas el 100% de tu esfuerzo, no te sale bien o no le va a agradar al que vas a entregar el trabajo, ¿no? Porque quieran o no en la evaluación hay una parte subjetiva. No va a ser, por más que tengamos nuestras rúbricas, no es una parte tan objetiva, porque tú al calificar, al leer y demás cosas, metes tu subjetividad. Bien, ¿cómo deberíamos hacer esto para ya hacerlo de una forma mucho más práctica? Utilizando este registro de pensamientos, ¿verdad? Es una planillita básica, como les muestro en el dibujo, donde vamos a registrar
esos pensamientos incluyendo la situación, el pensamiento automático que me viene, ¿verdad? La evidencia a favor, en contra y el pensamiento alternativo. Entonces, este cuadernito que me va a ayudar a reformular, yo les sugiero que lo hagan, ¿no? Eso no es tarea, pero seguramente hay pensamientos que les vienen a ustedes y les realmente les hace pensar mucho hasta pueden tener pensamientos automáticos y reacciones automáticas y es mejor llevarlo al plano de la valoración y hacer este registro les va a ayudar a reflexionar. El uso debería ser diario, es una práctica regular que te permite ver patrones recurrentes de pensamiento y desarrollar la habilidad de cuestionarlos automáticamente. ¿No ven? El seguimiento al progreso, debes revisar frecuentemente tu cuadernito y ver qué cambios has hecho a lo largo del tiempo. Bien, vamos a seguir, ya falta poquitito. Les decía hace rato sobre la neuroplasticidad. Saben que han pasado muchos, pero muchísimos mitos de la neuroplasticidad. Ustedes lo han tomado el diplomado de neurociencias y neuroeducación. Todo esto hemos visto en esos módulos, ¿ya? De la neuroplasticidad. Y es una base científica del cambio cognitivo, ¿verdad? El cerebro tiene una capacidad máxima de adaptarse, una capacidad increíble para adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a hacer estas conexiones neuronales, la sinapsis, y pasa, ¿verdad? La información de los impulsos eléctricos y antes se pensaba, un neuromito era que no se regeneraban las neuronas. Ahora hay estudios que dicen que se regeneran o que se amplía la sinapsis, las dendritas empiezan a crecer de tal manera que amplifican estas redes que la información sigue creciendo. Por eso, dice, también podríamos trabajar con estas patologías como el Alzheimer, Parkinson y demás cosas que han sufrido algún daño cognitivo para poder mejorar esta situación. Entonces, es porque nos ayuda a la adaptación, ¿verdad? Y a nivel cognitivo nosotros vamos a llevar los pensamientos. Los pensamientos están acá y se están conectando uno con otro, ¿no? Entonces es importante, dice, la repetición y la repetición de nuevos patrones de pensamiento que fortalezca conexiones neuronales correspondientes, motivacionales, reflexivas, ¿no? Les hablaba de el perjuicio en la anterior clase de las pantallas y esta película de Idiocracia, que la vean, que reflexionen. Les voy a mandar el análisis de este muchacho que analiza las películas. Es un psicólogo y me encanta cómo analiza, porque películas que no les encuentro sentido me hace dar sentido. Y les voy a pasar el dato. Hay un cambio gradual. A la repitencia de estos pensamientos va a haber un cambio gradual, ¿verdad? Va a haber un cambio gradual, una transformación de hábitos, va a ser progresiva y requiere consistencia y perseverancia. ¿Hay evidencia científica? Sí, ¿no? Hay todos los escaneos neurológicos, las neuroimágenes que pueden dar lugar a comprender cómo se está dando este procesamiento de la información. Muy bien. Entonces, lo que se pretende es reforzar estos patrones cognitivos positivos. Entonces, debe haber una atención plena. Para la atención plena hemos tenido una clase de mindfulness, ¿verdad? Para aumentar la conciencia y los pensamientos automáticos, pero en positivo. El registro diario que les he mostrado, la práctica constante y el apoyo social. Nunca hay que quedarse como que, ay, no, nadie me va a ayudar, o no necesito ayuda, no necesito buscar ayuda. Sí necesito buscar ayuda, sí necesito que una persona sea como mi mentor para colaborarme, para hacerme dar cuenta. Esta práctica de autorreflexión
debería ser por lo menos unos 15 minutos diarios y va a dar lugar a una mayor autoconciencia, dice en un porcentaje, ¿no? Del 42%, y tus respuestas efectivas después de haber practicado tanta autorreflexión, pues va a mejorar la capacidad de responder. Algunas preguntas de reflexión que nosotros deberíamos hacer es: ¿cómo han cambiado mis pensamientos después de practicar la reestructuración cognitiva? Yo sé que va a haber cambios trascendentales si ustedes de verdad deciden hacerlo. ¿Cómo voy a impactar? ¿De qué manera se han modificado mis emociones para transformar mis patrones de pensamiento? Y a nivel conductual es qué comportamientos nuevos yo tengo. Después de analizarme, he descubierto que no soy perfecto, que necesito hacer esta reflexión, que tengo ciertos patrones en ciertas situaciones que deben ser cambiados. Entonces, ¿qué patrones de pensamiento siguen siendo difíciles de cambiar y que requieren la atención? Entonces, estas son, básicamente, estimados participantes, está la información que tengo para ustedes en esta unidad. Si hay alguna pregunta, un comentario, algo. Tomates no puede ser porque no hay tomates virtuales. Pueden ser deditos abajo, pero ya, gracias a todos. Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestro módulo. Creo que ha sido una experiencia rica para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es lindo entender que podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, reconocer nuestras emociones y todo eso, ¿verdad? Para tener una vida mejor, ¿no? Y ser buenas personas para los demás también. Este diplomado, si bien nos ayuda para trabajar en nuestras profesiones, debería ayudarnos primeramente a nosotros como personas, antes de poder ayudar a los demás, ¿no? Parto de mí misma, me ha ayudado muchísimo revisar nuevamente esta información, porque la evaluación en cada uno de nosotros tiene que ser permanente.